Save big during Labor Day at Lowe's. Get up to 40% off select major appliances. Plus, buy more to get up to an additional 20% off. Shop even more savings with 3 Stay Green 1 cubic foot vegetable and flower garden soil bags for $10. This Labor Day, take care of your home for less at Lowe's. We help, you save. Valid through 9/3. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast del 2022. El año pasado hicimos muy poquitos podcasts. La verdad que se hizo difícil, entre las otras propuestas que había, poder sostener el ritmo que veníamos sosteniendo en el primer año. El año pasado fue el segundo. Este ya es el tercer año de los podcasts y bueno, espero poder, estando ya en marzo, poder sostener por lo menos, como mínimo, un podcast por mes. Vamos a ver qué tal resulta eso. Este año, bueno, quería comenzar con un podcast sobre ética política, o sobre la política y la ética, o también si es posible pensar y demandar una ética dentro de la práctica política y qué tipo de ética, ¿no? Entonces la pregunta ¿es posible exigir un contenido ético a las acciones de los políticos? Lo que quiero aclarar también es que, por un lado, hablo de la política en sentido restringido. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hablo de la política en sentido amplio. El sentido restringido tiene que ver con que cuando digo políticos, o las acciones de los políticos, me estoy refiriendo a esos políticos de carrera que están dentro de la institucionalidad formalizada y burocratizada de la política, que en definitiva no son ni más ni menos que esos políticos y políticas que terminamos votando para que desempeñen alguna tarea en el ámbito legislativo o en el ámbito ejecutivo. Y por lo tanto no hablo de la política en sentido amplio. Es decir, en el sentido de que todo es política, ¿no? Desde la acción o desde la práctica docente de un profesor o una profesora dentro del aula, en el nivel que sea, hasta, no sé, un tweet o una publicación sobre alguna cuestión de la cual emito alguna opinión, o la convocatoria a una marcha, o ir a votar, ¿no? Todas estas otras cuestiones yo las entiendo como política en sentido amplio. Lo que me voy a restringir en este caso va a ser la política en sentido justamente restringido, ¿no? A esa práctica institucionalizada, a lo que uno diría, bueno, meterse en política. Que, bueno, yo dije, ¿no? Tiene que ver con esto, con estos políticos a los que votamos. Pero también, ¿por qué no? Dentro de ese sentido restringido de la política, ¿por qué no el meterse en un espacio político en concreto y hacer lo que se suele llamar como militar, ¿no? Militar o ser militante de la política. Así que voy a hablar en esos términos. ¿Por qué hago esta separación? ¿No? Porque parece que ya es de sentido común en los ambientes académicos, intelectuales, pero también militantes,
que generalmente son de izquierda, aunque no es exclusivo de estos ambientes, del ambiente de izquierda, afirmar que la ética y la política son incompatibles, ¿no? O sea, ¿por qué hago esta separación? La separación entre ética y política, ¿no? No la separación entre sentido restringido y amplio de política, sino la separación entre ética y política, que vamos a intentar juntar después, ¿no? Entonces, la explicación es que la separación ya se está dando en varios ambientes académicos, intelectuales, militantes, generalmente de izquierda, que afirman que la ética y la política son incompatibles. Entonces hay como dos concepciones básicas a considerar sobre la ética por un lado y la política por el otro, que se desprenden de este sentido común que se está instalando, al cual hacía referencia. Por un lado, entienden a la ética como una especie de utopía, ¿no? Como imaginaciones idealistas, como una especie de buenismo ingenuo, donde, bueno, la política estaría obligado o obligada a ser buena, a decir siempre la verdad, ¿no? Y esa es la mirada que se tiene de la ética en este caso. Ya vamos a profundizar un poquito más al respecto. Y por otro lado está otra idea de la política, que la política es como sinónimo de pragmatismo, ¿sí? De realidad, utilidad, éxito, ¿no? O sea, cosas concretas, como si la ética fuera solamente algo abstracto que de tan moralista, de tan eticista, de tan leguleyo, de tan idealista, termina siendo sumamente abstracto y por lo tanto impracticable. Y la política sería lo que se lleva a la práctica, ¿no? Entonces, y que requiere de cierta utilidad, requiere de cierto éxito, requiere de cierta materialidad, de concretar acciones. Y es tan desafiante este ambiente de la política, que requiere tantas astucias, que requiere tantas alianzas, estrategias, que no debería perderse el tiempo en cuestiones de moralina, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿En qué cuál es uno de los grandes fundamentos o de los grandes argumentos o fuentes argumentales de esta postura? Bueno, una de las grandes fuentes argumentales de esta postura es Maquiavelo, en su texto El Príncipe. Cito textual lo que dice Maquiavelo en este texto, El Príncipe, que es un texto, quizás el primer texto, por lo menos famoso y de importancia, al comienzo de la Edad Media, de la Edad Moderna en el Renacimiento, que se constituye como tratado de filosofía política. Y dice lo siguiente Maquiavelo en este texto, que se lo escribe a Lorenzo de Medici para explicarle, bueno, cómo tiene que hacer para gobernar. Y esa explicación está basada en lo que Maquiavelo ha observado en las prácticas concretas y ha visto qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en la práctica concreta para adquirir el poder, mantenerlo y ampliarlo, ¿no? Y dice Maquiavelo, cito: siendo mi intención escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente presentar la verdadera realidad de las cosas que la simple imaginación de las mismas. Pues muchos se han imaginado repúblicas y principados que nunca se han visto ni se ha sabido que existiera realmente. Porque hay tanta diferencia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja lo que hace por lo que debería hacer, construye más bien su ruina que su salvación,
porque un hombre que quiera en todo hacer profesión de bueno, fracasará necesariamente ante tantos que no lo son. ¿A dónde nos llevan estas ideas de Maquiavelo? Que parece que tienen una actualidad tremenda, ¿no? Nos lleva en algún punto a una especie de abandono de la racionalidad política antigua y al surgimiento de la racionalidad política moderna. Y explico un poquito en qué consiste la racionalidad política antigua y luego la moderna. La racionalidad política antigua es una razón moral, ¿sí? La razón es una razón eminentemente moral, es decir, de lo que se hace en la vida, ¿no? En concreto, que tiene que ver con la conquista de una virtud. O sea, la racionalidad política antigua es una razón moral que tiene que ver con la conquista de una virtud. ¿Cuál es esa virtud? Y lo que se da en llamar, en términos griegos, phronesis, que traducido significa prudencia. Es una prudencia que invita a no actuar por arrebato, por ejemplo, a no actuar por impulso oportunista, sino conforme a la moral. Esas buenas, la moral entendido como esas buenas costumbres que encarnan valores. Y uno de ellos es el gobierno de sí mismo. ¿Sí? Un valor es el gobierno de sí mismo. Uno de esos valores. Poder gobernarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque solo aquel que se gobierna a sí mismo puede gobernar a los demás. Básicamente esto está en toda la filosofía política antigua. En particular, en concreto, en Aristóteles. Y no es casual que Aristóteles primero haya escrito, ¿sí?, como una especie de planificación, su texto, uno de sus textos más famosos sobre ética, que es la Ética Nicómaco. Y ese texto, al finalizar, deja la puerta abierta a una secuela que tiene que ver con la política, ¿sí? Entonces, la racionalidad política antigua es una racionalidad de la razón moral, que justamente se traduce en la conquista y el ejercicio de una virtud llamada phronesis, traducida como prudencia, que tiene que ver con poder gobernarse a sí mismo. De ahí viene el término también cordura, digamos, ¿no? O sea, mantenerse en la cuerda de la razón moral. Esa sería la racionalidad política antigua, que se abandona con Maquiavelo. Porque recordemos que Maquiavelo decía que un hombre que quiera en todo hacer profesión de bueno, o sea, podríamos traducir como virtuoso, fracasará necesariamente entre tantos que no lo son. ¿Sí? Ahora, por otro lado, están, digamos, una racionalidad distinta a la racionalidad política antigua, que es la racionalidad política moderna, que tiene que ver con el cálculo racional matemático. Y uno dice, bueno, pero a ver, entendemos que la política no es matemática, pero tiene mucho que ver esta idea de que la política es una praxis o una pragmática que busca resultados, utilidad, eficacia, éxito, que no es compatible con la ética, porque la ética sería una cosa de ser buenudo, ¿no? De ser bueno, decir siempre la verdad, y obviamente si hay estrategias en la política y decís siempre la verdad, revelás, digamos, si la política es una especie de tablero o juego de ajedrez, y vos decís siempre la verdad y sos siempre puramente transparente, vas a estar revelando la estrategia y las tácticas en el movimiento de tus piezas. Y la política se lo entiende así, como un movimiento de piezas, ¿no? Estratégica. Vamos a después explicar un poquito para qué. Pero esto tiene, si bien no se hace matemática, o al menos ya ahora actualmente no se hace matemática con la política,
aunque en algún momento desde cierta postura sociológica como la de Comte y la de Saint-Simon sí se buscó cierta matematización de las conductas sociales para poder preverlas con mayor eficiencia y poder gobernar de una mejor manera las conductas poblacionales. Hoy en día ya no es estrictamente matemático, pero esta postura, insisto, de la utilidad tiene su raíz en el Renacimiento y la Ilustración, donde la matemática, ¿sí?, se vuelve el modo privilegiado de comprender cualquier cosa. ¿Sí? Galileo, por ejemplo, y Descartes también, que son los fundadores de la nueva ciencia de la modernidad, entre otros, entendían que en la realidad estaba escrita en caracteres matemáticos y que si uno quiere comprender, prever y manipular la realidad, debe hacer matemática y debe encontrar las relaciones matemáticas entre los fenómenos que está observando. Y esta idea de que la política es pragmática está también íntimamente ligada a que tenemos que basarnos en criterios de realidad, en lo que efectivamente pasa, ¿sí? Y no tanto en ideales de lo que es bueno, malo, etc., ¿no? Como una cosa abstracta, desencarnada, desarraigada del suelo y sería como una cosa medio celestial. No, la política está en el barro de la historia en algún punto, ¿no? Entonces, esta racionalidad política moderna, que es la que expresa en algún punto Maquiavelo, que tiene su raíz en el Renacimiento, en la Ilustración y en el papel que la matemática y la racionalidad calculadora tiene en ese entonces, da lugar a esta concepción política actual que viene por algunos sectores de la izquierda, donde política y ética no son compatibles. O sea, la ética estorba en la ocupación, en los medios que uno tendría que poner para ocupar ciertos espacios de poder y tomar decisiones, quizá sí en función de ciertos ideales revolucionarios, uno podría decir, ¿no? Pero bueno, esos ideales se llevan puestas muchas vidas, muchas personas, ¿no? Algo más voy a decir, ¿no? ¿Todo esto qué quiere decir? Quiere decir que se cambia en algún punto, ¿no?, la virtud de los antiguos por la pragmática de los modernos. La ética se cambia por la mecánica. O sea, una mecánica que en política se traduce en un cálculo orientado a producir resultados materiales en la conducta. Algo que Foucault va a identificar en un texto que se llama Nacimiento de la Biopolítica, en principio va a identificar Foucault como razón de Estado, luego como racionalidad gubernamental y finalmente como biopolítica. O sea, la razón de Estado, la racionalidad gubernamental y la biopolítica están orientadas a producir resultados materiales en la conducta de las masas, de las poblaciones. Y las tres son distintas fases de la producción de estos resultados materiales de la conducta de masas. Entonces, ¿cómo entiende la política la racionalidad moderna? La política para ellos es, antes que nada, acción, como venimos diciendo, praxis, determinación constante y directa de la voluntad. Es como una especie de juego de fuerzas en el que entran por lo menos tres variables. La variable de la contingencia, es decir, lo imprevisible. La variable del cálculo humano, o sea, la estrategia, la táctica. Y la acción en sí misma. O sea, están estas tres variables: la contingencia, el cálculo humano o estrategia y la acción. Es decir, que la política, teniendo en cuenta estas variables, ¿qué busca? Busca la eficacia, ejercer el poder. O sea, ¿qué es ejercer el poder? Es dominar y hacerse obedecer. Y lo hace a través de medios materiales, por ejemplo, la misma estructura del institucional del Estado, la legislación, el monopolio de la fuerza de la policía o del ejército,
O a través de medios inmateriales también, como pueden ser la retórica de esos discursos, ¿no?, políticos, donde se también, digamos, utilizan elementos inmateriales como los imaginarios, no sé, supónganse la argentinidad, ¿qué es ser argentino?, ¿no? La patria incluso, son una cuestión simbólica, ¿no?, inmaterial. Y también obviamente las ideologías. Acá en Argentina puede ser la cuestión del peronismo, ¿no?, lo que significa Perón, los trabajadores, etc. Estos medios, materiales o inmateriales, es lo que Althusser llama, por ejemplo, dispositivos, ¿sí?, que son básicamente instrumentos del poder, o sea, no son el poder. En esto también soy medio Foucaultiano, digamos, para Foucault, para Deleuze, por ejemplo, también, Guattari, el poder no se posee, el poder se ejerce, ¿sí? En todo caso, es una cualidad del que está ejerciendo ese poder, y lo ejerce a través de instrumentos, a través de dispositivos, a través de medios, ¿no? O sea, yo puedo tener el medio o el dispositivo del Estado o del poder legislativo, pero puedo no tener poder incluso, ¿no? Un poco lo que pasa acá en Argentina con Alberto Fernández. O sea, si bien él es el presidente, jerárquicamente, institucionalmente, es el que debería tener el poder, en verdad no lo tiene. O tiene un poder muy reducido. Porque no tiene que ver con el lugar que ocupe, sino cómo se despliega en ese lugar que está ocupando. Y al mismo tiempo tiene otra contrincante muy fuerte, que es justamente la vicepresidenta, Cristina, que ejerce su poder y que en muchos casos tiene un poder mayor, digamos, ¿no? O tiene la capacidad de ejercer, no es que el poder se tenga, ¿no? Tiene la capacidad de ejercer, el poder no se tiene sino que se ejerce, de ejercer, de utilizar de otros modos esos medios o esos dispositivos, que hace que tenga bastante más éxito que Alberto Fernández, conforme a sus intereses y conforme a los intereses de su espacio político, ¿no es cierto? Con todo esto, digamos, con esta idea de los dispositivos, los medios, ¿sí? Buscar la eficacia, ejercer el poder para dominar y hacerse obedecer. Con todo esto se va construyendo un saber político que no es otra cosa que el correcto manejo de esos dispositivos, que es lo que estaba diciendo recién, ¿no es cierto? El saber político es lo que daría la capacidad de ejercer de manera más efectiva el poder, al administrar de un modo más correcto esos dispositivos. ¿Cuáles son los fines claros que tiene esta construcción del saber político? Tienen 3 fines muy, muy concretos, que tienen valor aparentemente en sí mismos. Uno es, como decía antes, la adquisición del poder, que es lo que explica Maquiavelo. Por otro lado, es la conservación de ese poder, que también es lo que explica Maquiavelo. Y en tercer lugar, la expansión de ese poder. ¿Sí? Adquisición, conservación y expansión. Son los 3 grandes fines de el saber político que se fue construyendo desde Maquiavelo hasta acá. Por eso, de modo crítico, Simone Weil va a decir que todo partido político es, en esencia, totalitario. Aunque la forma de gobierno no sea totalitaria, por ejemplo, aunque estemos en una democracia representativa, por ejemplo, ¿no? En esencia los partidos son totalitarios. ¿Por qué? Porque un partido político, un espacio político, nunca dice, bueno, hasta acá estamos bien con el poder que hemos conquistado o que nos ha tocado, nos conformamos con ser la tercera fuerza o la segunda fuerza. Este es nuestro rol. No, nunca un partido político va a decir eso. Siempre va a más. Y nunca es bastante. Nunca es suficiente. Por eso todo partido político es en esencia
totalitario, aunque haya mecanismos dentro de una institución o dentro de más que una institución, dentro de un sistema donde haya mecanismos, resortes, etcétera, que en principio apuntarían a no permitir ese totalitarismo. Pero los partidos son en esencia totalitaristas. Ahora bien, todo esto por varios motivos también, ¿sí? O mejor dicho, por varios motivos, todo esto es peligrosísimo, ¿sí? Es incluso gravísimo, es muy delicado pensar al poder en estos tres fines concretos y ya, desprovistos de toda ética, ¿no? Estos tres fines que son adquirir, conservar y expandir el poder. Porque dijo alguna vez el filósofo argentino José Pablo Feynman, la ética tiene poco que ver con la política, o nada que ver con la política, porque la política es la conquista de los espacios de poder y la ética para eso estorba, ¿no? Y esto para mí es gravísimo. ¿En qué sentido? Es gravísimo porque en ese juego estratégico de fuerzas que es la política, en este juego que en el presente no es otra cosa que la guerra por otros medios, entran siempre componentes éticos muy sensibles, como por ejemplo ni más ni menos que la vida y la libertad de las personas. Todas y cada una de las personas, ¿sí?, que se ven necesariamente afectadas. La política afecta la vida concreta, real y material de las personas. Y por eso siempre hay una dimensión ética en la política, donde debe contemplarse la importancia de la vida y la libertad de cada una de esas personas. Y en esto no hay excusas. Sin embargo, hay muchos ideales, ¿sí?, ideológicos, tanto de derecha como de izquierda, que tienen excusas para despreciar esas vidas y esas libertades. ¿Cuál es la excusa? Bueno, por ejemplo, la excusa para las derechas puede ser la excusa del orden y el progreso, ¿sí? Un orden que viene, o que conviene, mejor dicho, a ciertas clases dominantes para que la cosa siga como está, para que siga hacia el progreso, dicen, ¿no? ¿Y qué es el progreso? No es otra cosa que, no nos engañemos en todo esto. El progreso no es otra cosa que la acumulación de capital, de poder económico, concentrado en pocas manos, ¿sí? O sea, la excusa es orden y progreso en función del establishment. Y en función de eso nos llevamos puesto a quien nos tengamos que llevar puesto. El ejemplo extremo de esto, aunque hasta llegar a eso hay un montón de grados y de grises, pero el ejemplo extremo, bueno, son las dictaduras. Por ejemplo, las dictaduras militares en toda Latinoamérica, que son de orden de derecha, obviamente, liberal. Pero también está la excusa de las izquierdas, que está generalmente en la idea de la gran historia, ¿sí? Esa historia de emancipación revolucionaria frente a la cual las vidas y libertades de particulares o de familias o de madres, padres, hijas e hijos son despreciadas, descartadas, insignificantes al lado de los grandes hitos revolucionarios. Estas dos grandes formas de excusas pierden de vista la dimensión ética de las prácticas políticas institucionales, es decir, las prácticas políticas en sentido restringido, y por lo tanto quedan al margen de cualquier límite, ¿sí? Si decimos la ética y la política son incompatibles, todas las prácticas políticas quedarían al margen de cualquier límite, y eso es muy peligroso, porque así, en nombre de las excusas que dije antes, se deciden desapariciones, se deciden purgas, se deciden persecuciones, desalojos, expropiaciones, invasiones, hasta guerras. Y en estas cosas que se deciden, habrán visto que estos términos
desaparición, purga, persecución, desalojo, expropiación, invasión, guerrillas. Cada una tiene su casa predilecta, ¿no? Algunas en la derecha y otras en la izquierda. Entonces, ¿qué tipo de ética es posible en la política? No es posible cualquier tipo de ética. No vamos a apuntar a una ética moralista, a un eticismo normativista y purista, ¿sí? Es decir, ingenuo, dado que sería excesivamente idealista y utopista. No una ética importada de la Biblia, por ejemplo, ¿no? O de los textos morales escolásticos que terminan pidiendo políticos buenudos en vez de buenos, e ingenuos y cándidos. Tenemos que tener presente que toda práctica política tiene una dimensión ética, y esa dimensión ética no se construye en los libros de derecho natural, ni se crea especulando o construyendo máximas ideales y abstractas. La ética tiene que encontrarse, ¿saben dónde? En la acción misma. O sea, sí, es verdad. En eso coincido, en que la política es praxis, es pragmática, requiere estrategia y acción, pero no está desprovista de una dimensión ética, por lo que dije antes, sino que toda acción política afecta la vida de las personas, y el fin último no es la mera conquista, mantención y expansión del poder por el poder mismo. O sea que la política debe poseer sentido de responsabilidad, o sea, asumir efectos y rendir cuentas de las consecuencias de su práctica. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de ética es posible en política? Y la ética que no cae del cielo. Es posible proponer una ética intrínseca a la práctica política, en términos de Freud, por ejemplo, como una especie de interiorización del lazo social de unos con otros. O sea, como la forma, ¿sí?, en que se nos presenta la necesidad de vivir con otros, de convivir, y por eso mismo de limitar, o sea, limitar nuestras acciones, porque constantemente coincidimos en tiempo y espacio con otros. A lo Sartre también. La libertad, el poder hacer no es hacer cualquier cosa. Es un poder hacer situado. Es decir, la ética es la conciencia de los límites. Porque si uno los atraviesa, corre el riesgo, corre el peligro del ataque del otro. Y con razón, en algún punto, ¿no? O sea, la ética debe ser una construcción histórica, sin contenidos fijos, universales en el sentido de igualmente válidos, fijos y rígidos para todos en sus contenidos. ¿Sí? O sea, debe ser una construcción histórica, sin ausencia de límites. O sea, debe haber límites en esa construcción histórica. Una ética que se construye en el marco de la coexistencia con los otros, siendo los otros fines en sí mismos y no medios para mis ambiciones o para las ambiciones de un determinado grupo político. Creo que así podemos llegar a una construcción de una ética práctica, concreta, que no sería abstracta ni puro idealismo. Está basada intrínsecamente en la relación con los otros y teniendo en cuenta cuáles son los fines de la política, porque al fin y al cabo, y de modo muy sencillo, ¿para qué se hace política? O sea, si estamos pensando en que la política es solamente praxis, es solamente la ocupación de los espacios de poder para solamente ocupar un espacio de poder, bueno, estamos enfermos, ¿no? O el que está buscando eso está un poquito enfermo. ¿De qué? Y de narcisismo, de megalomanía. Estaríamos a merced de un tipo que le gusta manipular masas y que encuentra su despliegue personal, su constitución personal
en dominar masas. Entonces estamos a merced y en manos de gente muy peligrosa. Con esto quiero decir que la política, en el fondo, o sea, busca ocupar los espacios de poder. ¿Para qué? Y para hacer un bien. En el fondo es eso. O sea, debe haber una ética al respecto. Y no una ética idealista, sino una ética concretamente histórica. Una ética concretamente situada. Una ética que se construye y construye sus contenidos concretos, particulares, en función del tiempo en el que se está viviendo, teniendo en cuenta que debe ser responsable de los efectos y las consecuencias, ¿sí? Y rendir cuentas de esas consecuencias que genera en la vida material de las personas, sabiendo que incluso al ocupar un espacio de poder se es más responsable del daño que uno pueda infringir en el otro. Porque el otro se vuelve el otro que no está en un espacio de poder o está en un espacio de poder inferior, se vuelve más vulnerable a mis decisiones o a las decisiones que podría uno tener si ocupara un espacio grande de poder. Entonces también hay una responsabilidad conforme a la asimetría, y esa asimetría que da lugar a una mayor fragilidad de las personas que están bajo las consecuencias de las decisiones que uno toma. Y son consecuencias reales, materiales, concretas, no idílicas, abstractas. Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces me opongo rotundamente a aquellos que sostienen que la política es incompatible con la ética y que no da lugar a esas cosas, y que no da lugar a poder comprender o entender que estamos afectando la vida real, concreta, orgánica, psicológica, material, biológica, existencial de las personas en sí. Entonces, les propongo no dejarnos engañar por aquellos que defienden estas posturas y empezar a exigir rendición de cuentas, empezar a exigir responsabilidades, empezar a exigir más frónesis, ¿sí? Más prudencia, más racionalidad moral, empezar a exigir personas virtuosas que defienden valores dignos de ser sostenidos más allá del rédito o del éxito, ¿sí? Que puedan traer o alejar. Bueno, esto quería compartirles. Dejé un montón de cosas por fuera, pero bueno, estamos ya en los 30 y pico minutos. Dejé un montón de cosas afuera, pero no quería dejar de recomendar algunos libros para fomentar la lectura, ¿no? Que este podcast sea una puerta de entrada a la lectura de este tipo de cuestiones. Por un lado quería recomendarles un texto de Peter Sloterdijk que se llama Las epidemias políticas. Por otro lado quería recomendarles un texto de Slavoj Žižek, dos textos de Slavoj Žižek que se llaman Como un ladrón en pleno día, se llama uno, y el otro se llama justamente La suspensión política de la ética. También quería recomendarles El nacimiento de la biopolítica de Foucault, por un lado, y Defender la sociedad, también por el otro, de Michel Foucault. Y después uno de los libretos de cabecera mío, ¿no? Que piensa en la cuestión ética también, en términos contemporáneos, que se llama El ser y el otro en la ética contemporánea, de Seila Benaviv. Donde, bueno, justamente habla sobre cómo construir desde cuestiones concretas, reales, prácticas, pragmáticas también, ¿por qué no? Una nueva ética que sea susceptible de ser universalizable y que no por eso caiga en abstracciones que luego son imposibles de llevar a la práctica, ¿no? Porque actualmente las
los universalismos éticos que se manejan hasta hace no mucho tiempo atrás venían basándose en ciertas concepciones metafísicas del bien y del mal que eran tan abstractas que son imposibles de llevar a la práctica. Entonces, Saïd Ben Aviv, en este texto, El ser y el otro en la ética contemporánea, busca justamente construir una ética que sea universalista, pero ella la llama un universalismo interactivo, es decir, que está en relación a lo que yo les decía un poquito antes, ¿no? En relación a esto de que tengo que convivir con otros y tengo que, por lo tanto, poder establecer junto con los otros una serie de límites que no puedo pasar, y construir una noción de responsabilidad que se haga cargo y asuma los efectos de las decisiones que uno toma y que rinda cuenta de esas consecuencias de las decisiones que uno toma cuando está en lugares decisorios, ¿no? Como puede ser una presidencia, ocupar un cargo en el Congreso, ser un juez incluso también, ¿no es cierto? Y finalmente un texto de Emmanuel Levinas que se llama Ética como filosofía primera, es decir, para Levinas lo primero que hay que construir es una ética basada en la noción de responsabilidad del otro, en la cual entra en juego una variable muy importante en ética aplicada. No estamos hablando de ética teórica, sino ética aplicada, que es la noción de, además de la de responsabilidad, la noción de vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué tanto el otro es vulnerable a las decisiones que yo tomo y se ve afectado en su vulnerabilidad de forma negativa en función de, en relación a esas decisiones que uno puede llegar a tomar, ¿no? Y por eso Levinas dice una ética que esté todo el tiempo entrando en conciencia de la radicalidad de la otredad del otro, también en función del daño o no que yo pueda infligir a su existencia a través de mis decisiones. Pero bueno, ahí les recomendé una lista de libritos interesantes, algunos más desde filosofía política, otros más desde el ámbito de la ética aplicada, y demás que, bueno, abordan de distintos aspectos, ¿no es cierto? Y que pueden dar lugar a tener mayores elementos para poder hablar de este tipo de cuestiones que por ahí yo no puedo abordar en este espacio con mucha mayor profundidad como la que quisiera en algún punto, ¿no? Pero les acerco esta recomendación de estas lecturas. Les mando un abrazo grande, que estén muy bien. Y bueno, nos vamos encontrando, si todo me sale bien, el próximo mes en un nuevo podcast que veremos ya de qué tema se va a tratar. Un abrazo grande, que estén todos muy, muy bien. Shop the Sherwin-Williams Labor Day sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.